Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Juana, bienvenida a este espacio. Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en Acentos. Juana, presentamos el Situación Colombia de marzo, el primero de este año 2024. Cuéntanos un poco cuáles son esos cambios o esas novedades que encontraron en términos de crecimiento para la economía colombiana. Bueno, en términos de crecimiento, estamos esperando que la economía colombiana crezca este año 1.5, que era el mismo dato que teníamos antes. Hemos cambiado un poco la composición y también es importante que hubo una revisión de lo que pasó el año pasado en Colombia. El año pasado en Colombia crecimos un poco menos de lo que esperábamos nosotros. Entonces revisamos también, porque la economía, sobre todo en el 23, terminó con un efecto un poco negativo, digamos, terminó el año como cansada. Entonces ese cansancio de la economía pues nos afecta un poco lo que va a pasar en el 24. Entonces tenemos un 24 creciendo al 1.5 con una primera parte del año más débil y una segunda parte un poco más ya dinámica. Y un 25 con un crecimiento que lo subimos un poco hasta 2.8%. Entonces esa es un poco la revisión, inversión, consumo, ahí se van a comportar de manera diferente. Precisamente hablas de una recomposición. ¿Qué sectores podrían estar jalonando el crecimiento y cuáles ustedes ven que de pronto están tal vez más contraídos para este año? Bueno, yo creo que para este año tenemos que destacar unos sectores importantes. Hay un sector agro que va a seguir comportándose relativamente bien y como tú sabes es una de las expectativas que tenemos de que Colombia se vaya convirtiendo en una fortaleza agro el sector, ¿no? Ese es un sector importante. El sector de comercio, sobre todo de comercio de bienes, va a ganar importancia en la segunda parte del año. La industria debería tener un buen año también. Entonces yo diría que esos son como los 3 sectores que van a jalonar este año. Y el año entrante ya veremos algo más de construcción, por ejemplo. También hay un tema importante que fue el gran debate el año pasado, que era la inflación. Este año, ¿qué proyecciones tenemos? ¿Cuándo vamos a encontrar tal vez un dato más cercano a esa meta del Banco de la República? Bueno, yo creo que la inflación nos está dando buenas noticias. Entonces, esa es la primera cosa. Llegamos a la inflación muy alta y ya Colombia está hablando, ya tenemos un dato de 7.7, el último observado. Estamos viendo una senda de bajada de tasas de la inflación importante. A mitad de año está alrededor del 7% nuestra previsión y para fin de año en 5.4%. Y el año entrante va a terminar en 3.8%. Es una inflación que todavía no está en el punto de la meta del Banco de la República, pero sí entra dentro del rango meta. Y en este momento eso es muy importante. Entonces sí hay una recomposición, está mejorando la inflación. Hemos visto factores importantes como el fenómeno del niño que está un poco menos duro de lo que se esperaba. Eso nos ayudó un poco. Pero bueno, hay todavía mucha incertidumbre. No está ganado el terreno frente a la inflación, pero sí vamos en la pelea haciéndolo bien. En lo que ustedes han visto, el consumidor logró ajustarse a esa alza de precios y ahorita sí tendría ese alivio o tal vez, no sé, como consumidores normalizamos unos precios más altos y ya nos quedamos ahí. Yo creo que esto va a ser bueno para los hogares porque ellos no, yo creo que no lo normalizan. Entonces apenas, sobre todo, y es importantísimo, es que la inflación de alimentos en Colombia llegó un momento que casi fue del 30%. Y muchas de las familias colombianas, una buena parte de su ingreso se lo gastan en alimentos. Y estamos viendo que la inflación de alimentos ya está en el 2%. Entonces eso les va a liberar capacidad financiera, entonces van a poder consumir un poco más. Esto atado a otros factores como la subida del salario mínimo. Yo creo que esto es una buena noticia para las familias colombianas, que la inflación esté bajando y sobre todo la inflación de alimentos. Claro que sí. Juanita, la inflación ha sido un determinante para el Banco de la República en su toma de decisiones de tasas de interés. ¿Qué expectativas tenemos frente a eso y cuándo podrá haber también un alivio en tasas? Bueno, eso efectivamente, yo creo que el Banco de la República va a estar muy pendiente. A los otros datos de inflación ya tenemos, como decía antes, unos datos buenos observados de los últimos meses, pero esa es una de las variables que van a estar siguiendo.
la inflación total, pero también la inflación sin alimentos, la que no depende de alimentos, esa está bajando un poco más lentamente. Entonces esa es la que yo creo que los está teniendo un poco contenidos en sus decisiones de bajada de tasas. Otro tema que van a estar mirando es expectativas de inflación, que espera el consumidor normal, los analistas, las curvas del mercado que están esperando sobre la inflación a un año y medio, a 2 años. Y ahí todavía las expectativas están por encima de la meta de inflación, dentro del rango meta, pero por encima de la inflación. Entonces, eso van a estar revisando eso para tomar una decisión de tasas. Ya bajaron 25 puntos en diciembre, 25 en enero, y lo que esperamos nosotros es que sigan bajando tasas y lleguen este año hasta una tasa que llegue al 7%. Entonces, es una bajada importante de tasas. Otro aspecto que revisaron en el informe de Situación Colombia es el del empleo. ¿Qué expectativas tenemos sobre generación y tal vez habrá o no habrá destrucción de empleo? Ok, yo creo que esa pregunta es clave porque hasta este momento y cuando hicimos el último Acentos que habíamos hecho, habíamos hablado que el empleo era muy resistente y eso fue una característica de esta desaceleración de Colombia, que el empleo se mantuvo muy bien. Sin embargo, desde septiembre ya está lanzando unas señales de que hay desaceleración en la creación de empleo. Entonces, el año pasado el crecimiento del empleo fue del 1.8%. Creemos que este año no se destruyen empleos, pero sí se crean más lentamente. Entonces, frente a ese 1.8, este año vamos a crecer como 0.7 el empleo. Y hay una composición que nos gusta menos, es que creemos que se va a crear más empleo informal que formal. Entonces va a haber algo de deterioro en la calidad del empleo y eso también nos preocupa. Entonces todavía es un año retador en términos de empleo para los colombianos. Juanita, cuéntanos ya para terminar un poco sobre dónde podemos encontrar el estudio de Situación Colombia para que la gente lo consulte con todas las proyecciones. Bueno, yo creo que ahí tenemos nuestra página web, que es bvaresearch.com. En esta tenemos el informe, que es una presentación que está en español y en inglés. Tenemos una infografía que quedó súper linda, donde pueden ver todas las cifras básicas muy bien explicadas y diagramadas de manera adecuada. Y tenemos también un video y también tenemos ahí alojado un resumen corto de la presentación. Bueno, pues sin duda toda la información para que nuestra audiencia pueda encontrar el informe completo. Juana, pues muy bien explicado todo, te agradecemos, fue un placer estar contigo en este espacio y esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Carolina. Lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a todos tus amigos.